Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya está con nosotros el flamante secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Medina. Medina. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, bien, le agradezco mucho la invitación y recordaba que en mi largo periodo de ostracismo político, Tolerancia me invitó hace un año, tuvieron la gentileza de incluirme en los debates políticos hace un año. Pero de un año a un año en Chile hoy día cambian las cosas, pero radicalmente, muy fuerte. Sí, bueno, hubo elección presidencial de entre medio. Hubo elección presidencial entre medio. Además, bueno, por cierto, está el fenómeno de la pandemia que afectó prácticamente todo. Así es. Pero, a ver, y para usar un poco la frase que te citó Javier Macaya. Sí, lo que pasa es que le cambió el año, sí, sí, porque eso yo lo dije el año 2012, en el primer gobierno de Piñera. Exacto. Referido a de que le pedían a Piñera que convocara una asamblea constituyente, cosa que él no iba a hacer. Está bien, pero la cambió por completo la pregunta la básicamente tiene dos interpretaciones y yo quiero que tú, que fuiste quien la creó, lo digas. La primera interpretación es lo que tú acabas de decir. Está viéndose y Piñera no tenía ganas de hacer la cuestión y por lo tanto básicamente era una discusión sobre algo que no había voluntad política de hacer. Pero la segunda es que crear una constitución en determinados momentos turbulentos del país básicamente genera un movimiento que es un distractor, es fumar opio. ¿Te parece a ti que lo que ha ocurrido en todo el proceso constituyente hasta ahora es algo que no es de probablemente una de las mayores relevancias y necesidades que tenía el país? Bueno, yo considero que la necesidad de una constitución nacida en democracia es fundamental. Nacida en democracia. De hecho, con el senador Saldívar, a pesar de que hoy se me fue para el rechazo, y estamos en posiciones diferentes, pero propusimos incluso un mecanismo para avanzar hacia una nueva constitución, ese mismo año, el año 2012. Pero nadie nos tomó en cuenta, porque las fuerzas políticas no lo consideraban importante. ¿Cuál era el mecanismo? El mecanismo era abrir el debate, mandatar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado a convocar a todas las personas que quisieran opinar y luego, sobre la base de ese amplio debate, generar una comisión bipartita de parlamentarios de la sociedad civil para generar una propuesta constitucional. Camilo, pero era para abrir el camino. Sí, está bien, pero más allá entonces de que usted la diga vida cuál era se fue por otro lado, no, yo entiendo. Pero más allá, el país caminó por otro camino. No, pero más allá de que usted le da otro sentido al fumar opio. Camino cuando todo el mundo sí, pero usted nunca quería. defendió una convención constituyente. No, porque la convención constituyente la inventó el estallido social, no las fuerzas políticas. No, pero usted, no. Hubo un momento en que había gente que estaba por una asamblea constituyente y usted no estuvo entre ellos. Claro, no estaba entre ellos, porque eso fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. No, en el gobierno de la presidenta Bachelet fue otro escenario. Sí, pero hubo gente que antes en un minuto marcaba C. Usted no estaba de acuerdo con eso. Incluso participé en los cabildos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero usted no estaba con una convención constituyente. Durante el gobierno de Piñera, participé activamente, ¿En qué momento, incluso en los cabildos de la presidenta Bachelet. ¿En qué momento, desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta ahora, cuándo usted estuvo con una convención constituyente? Desde el momento que se firmó el acuerdo el 15 de noviembre. Por eso le digo, antes del acuerdo usted nunca estuvo con una convención. Porque no estaba planteado. No, pero hubo gente que sí lo planteó, asamblea constituyente, y usted nunca estuvo de acuerdo con eso. Bueno, yo estuve de acuerdo con las consecuencias políticas del estallido social, que avanzaban hacia una nueva constitución a través de por eso, una convención antes de constituyente. aquello, usted nunca estuvo de acuerdo y nunca lo propuso y hubo otras personas que sí. Es decir, usted me quiere poner en contradicción. No, yo no lo quiero poner en contradicción, yo quiero establecer los hechos como son. Usted nunca estuvo a favor hasta del estallido social, no estuvo de acuerdo. Me está deformando la frase inicial de la conversación. La frase inicial de la conversación es que yo en ningún momento pensé que Sebastián Piñera iba a convocar una asamblea constituyente. Yo entiendo su frase y que su frase iba referida a eso como usted lo explica. Sí. Pero aparte de la frase, lo que estoy tratando de establecer como un hecho es que usted nunca estuvo, hasta antes del estallido, nunca fue de los partidarios de una convención constituyente como mecanismo para tener una nueva constitución. No participé del movimiento, nunca hice una declaración en contra ni me opuse. Es apto pensar que Piñera no lo iba a nombrar, a convocar. Camilo, usted acaba de decir que Saldívar se le fue al rechazo. Sí. Y
que junto con Saldívar se ha ido mucha gente a la centroizquierda, ¿cierto? No, Saldívar nunca se ha definido centro-izquierda. Pero hay 40 ministros de la Concertación y de la nueva mayoría, 40 no es poco, digamos, que forman parte hoy día del rechazo, y hay otro tanto de intelectuales, etcétera, hay gente que, incluso hay gente de su partido, como Marfán y Landerreche, que... Te he equivocado, Marfán no es del partido. Bueno, pero que tiene una larga tradición socialista. No, lo que pasa es que se deforman las quedémonos con cosas. el fondo. O sea, claramente en el plebiscito de entrada hubo se quebró la derecha y hubo una parte que fue al apruebo y otra fue al rechazo. Y aquí la derecha no está toda por el rechazo y hay una parte importante. No sé si es la mitad, puede que no sea la mitad, pero una parte importante. 40 exministros de la Concertación y de la nueva mayoría que están por el rechazo. ¿Por qué está ocurriendo eso? Mire, usted me pide algo que debiesen responder ellos, pero de todas maneras yo haré el esfuerzo de hacer el análisis. Sí, porque usted es un actor relevante. Claro, porque yo no puedo responder por ellos, pero puedo hacer la reflexión, ¿no? De eso se trata. Yo considero que la Convención Constitucional va más allá en su voluntad de cambio de lo que muchas personas esperaban en nuestro país, ¿no? Porque se acostumbraron esas personas a las circunstancias como eran, al crecimiento del país con el Estado subsidiario y con la desigualdad que se generó en Chile en esas condiciones. Pero eso ya no sirve para la patria de hoy. Chile cambió. Ya no es el de los años 90, ni el de la primera década de este siglo. Es una sociedad más avanzada, que plantea otro tipo de relaciones sociales y humanas, diferente a las que hubo hasta el año 2015, 2016. Y entonces esas personas no aceptan el cambio que se produjo en la sociedad chilena, que es un cambio para mejor, porque es un cambio por un Chile más justo y más digno. Pero en ese sentido ha habido mucha crítica desde el apruebo, de la gente del apruebo, así como del otro lado han existido otras críticas de la gente del apruebo, de decir que quienes están por el rechazo o están convencidos de fake news o son pinochetistas. ¿No puede haber una deliberación racional para decir este texto es malo y punto, y definirme yo de centro izquierda y considerar que el texto es malo? Es que usted alude a personas que tuvieron responsabilidad de Estado. Sí, porque usted me habló sobre los 40 exministros. Pero le sumo a Ernesto Tone, a Rodríguez Elizondo, a Sol Serrano, en fin, a Ernesto Tone fue mucho más importante que cualquier ministro de lo que usted me nombró. Por eso le digo. Entonces, estamos hablando de personas que tuvieron alta responsabilidad de Estado, las que usted me cita. Pero las otras personas, millones de chilenas y chilenos, ya no están contentos con ese estado de cosas. No fue suficiente para esas personas. Pero, independientemente que incluso estén descontentas ahora. Aunque el texto de la Constitución les genere desconfianza, incluso aunque la campaña de prensa lo haya llevado a tener una posición de rechazo. Las personas del mundo popular, ¿no? Las personas de comunas como Puente Alto u otras, ¿no? Ya no les gusta la sociedad chilena como quedó, como se construyó, quieren un cambio, y ese cambio lo pidieron en las calles, en el estallido social, y eso se reflejó en un compromiso de la sociedad política para avanzar hacia una nueva constitución, ¿se da cuenta? Y entonces no todas las personas tenían que avanzar como avanzó la sociedad chilena. Ya, pero usted acaba de decir que en el fondo las campañas de prensa son las que han definido el rechazo. No vulgarice mi punto de vista. Le acabo de explicar con paciencia. Por eso, pero yo con paciencia le quiero preguntar. En la sociedad chilena muy profundo, está bien, pero que afecta a millones de personas, que son las que habitualmente se ignoran en estas conversaciones, que son las que no se toman en cuenta, que son aquellas a las cuales en conformismo en que nuestra propia coalición cayó, ¿verdad? Esas personas que incluso nos dieron vuelta a la espalda en un número muy significativo, esas personas aspiran a otro Chile, Camilo, a otra manera de vivir. Yo le estaba preguntando primero por los intelectuales y ahora le pregunto entonces, por la gente. No es una cosa tan fácil de descalificar. No, yo le pregunté primero por los intelectuales y los ministros que participaron de la concertación y ahora le pregunto por la gente que hoy día en 12 encuestas muestra que está mayoritariamente por el rechazo. Puede cambiar, quedan 7 semanas, sin duda. ¿Esa gente es gente que está siendo engañada por fake news o por campañas de prensa? ¿O es gente que puede haber deliberado racionalmente? Yo creo que muchas de esas personas reaccionan contra los aspectos negativos que tuvo el esfuerzo de la Convención Constitucional. Por ejemplo, porque es gente que tiene un gran respeto por la República, por las formas democráticas y por el respeto de las relaciones entre la política y las personas. No les gusta que un convencional vote en la ducha, por ejemplo.
No le gusta que una persona, cuando tenía que usar su tiempo para fundamentar su opinión sobre la Convención Constitucional, se pusiera a tocar guitarra y a cantar una canción que a la gente no le cayó bien. No le gusta cómo se enfrentó la sesión de inauguración de la convención y el maltrato que hubo a la representante, a la señora Valladares. ¿No? Son un conjunto de manifestaciones que alejaron una parte de la ciudadanía de la convención. Y nada que ver con el contenido, o sea, la También, gente, no es que yo recojo lo que dice Francisco. Las imágenes fueron muy fuertes. Sí, pero déjeme preguntar, entiendo lo que dice respecto al proceso, pero esa gente no es suficientemente capaz de apartar el tema del proceso, que entiendo lo que usted dice, y que no le gusta el contenido, porque aquí hay dos, uno podría decir, o son las fake news o es el proceso, y no puede ser que haya gente que esté leyendo el texto y hayan cosas que no le gustan. Hay una tercera posibilidad también, que el texto no se conoce. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Ok, y la cuarta, ¿puede ser que lo conozcan y no les guste? En un porcentaje. Pero yo le puedo asegurar, por ejemplo, hablé hace poquito rato con César Valenzuela, uno de nuestros constituyentes. Él fue elegido en un sector muy popular de la región metropolitana, en toda la zona norte. Las comunas de Renca, de Recoleta, Conchalí, Cerro Navia. Él ha hecho un gran esfuerzo, ha salido solo. No ha salido con grupos de puerta a puerta, de propagandistas financiados, etcétera. No, él ha salido con el concejal de la comuna y ha conversado con muchos centenares de personas. ¿Cuál es la tónica de esos centenares de personas? Que no conocen el texto. No, porque el texto es un texto que comenzó a circular hace muy pocos días. Esta fue una discusión que se mantuvo en la Convención Constitucional durante la mayor parte del último tiempo. Esto no excusa los errores que el texto pueda tener. Sí, eso le quería preguntar, Camilo. Lo más importante es que los métodos con los cuales tradicionalmente las fuerzas de izquierda y de centro izquierda se relacionaron con la ciudadanía en Chile, que es esto, de ir a conversar con las personas, recién se ha puesto en marcha. Camilo. Recién. Y el tejido social, además, no es el mismo que con el cual yo fui candidato a diputado el año 88 y 89. El tejido social no es con el cual nosotros hicimos la campaña del no. Hoy ese tejido social está muy debilitado. Sí. En muchos lugares está destruido por las patotas de delincuentes, por los narcotraficantes. No es la sociedad chilena con la cual nosotros trabajamos durante tantos años. Le puedo hacer una pregunta, pero se habla mucho de que el apruebo a secas tiene una votación muy baja hoy día en las encuestas y el aprobar para reformar tiene mucho más, así como el rechazar para reformar y el rechazo a secas también tiene poco. ¿Usted qué le cambiaría al texto constitucional? ¿O encuentra que hay que aprobar sin apellido? Mire, en primer lugar, para cambiarlo hay que aprobarlo. Ya, pero se puede antes. Independientemente de la intervención del presidente, de la que usted hablaron largo con Macaya, sí. No, lo primero es que hay que aprobar. Sí. Pero solo le... Del punto del sistema político yo le respondo. Yo creo que para el sistema político en América Latina, incluido nuestro país, la reelección automática no es buena. La reelección inmediata no es buena. ¿El fin del Senado? El fin del Senado se puede reemplazar. ¿Por qué la reelección automática por una vez no? Porque yo creo que hay un problema de uso del aparato de Estado que es muy peligroso en nuestra sociedad. Sí. Yo no estoy de acuerdo con la reelección inmediata. Pero eso se puede modificar. Sí. Y el fin del Senado, perdón que no me quedé... Para modificarlo. Mire, el Senado yo lo conocí bastante. El Senado, al haber sido senador, el Senado tiene la preeminencia política en la que se lo dure, no en el texto constitucional actual. No, sino que en las costumbres, en los hábitos. Fue el debate que se generó en el Senado durante muchos años, hasta el año 73, el que le dio al Senado la preeminencia. Porque allí estaban los líderes que encabezaban el país. Ahí estuvo Frey, ¿sí? Estuvo Allende, sí. Estuvo Corbalán del Partido Comunista. O sea, las grandes figuras nacionales estaban en el Senado y eso le dio. Es decir, no es que estaba escrito así. Sí. Fue el ejercicio democrático el que le dio al Senado ese rol. ¿Lo repondría? ¿Usted lo repondría, Camilo? ¿El Senado? O sea, le pondría al Senado de las regiones, como por ejemplo ha planteado el PPD. Mire, yo estoy abierto a cualquier cambio, pero aprobemos primero. Ya, una pregunta relacionada, la última con eso. El PPD ha puesto sobre la mesa más de 10 cambios que ellos plantean aprobar y mejorar. Y en realidad el socialismo democrático y de todas las dos coaliciones de gobierno es el único que ha puesto sobre la mesa que cambiaría. El presidente Lagos también dio una lista de cosas que considera que hay que cambiar. Y eso se ha dicho que es muy importante para las personas que tienen dudas y que quieren aprobar, pero quieren saber antes qué compromiso real hay de que van a hacerse esos cambios. ¿Usted está de acuerdo con hacer esa lista o no? Puede ser un ejercicio válido, pero lo que nosotros hemos detectado
Pero nosotros somos un partido que está metido a fondo en el apruebo. Le puedo citar 30 capitales de regiones o de provincias donde hubo militantes socialistas hoy día haciendo campaña. Desde Arica hasta Punta Arenas. No, nosotros somos una organización que afortunadamente todavía existe. Tal vez no con la fuerza que tuvimos en los 90, pero somos un partido que mantiene su organización territorial, estamos en todo Chile. Y nuestros militantes, esos centenarios, miles de militantes que han salido a la calle a buscar el apoyo a la prueba, lo que detectan es lo que detectó César Valenzuela. Desconocimiento. No de que hay gente que quiere aprobar y reformar. Puede ser, no estamos cerrados a eso. No estamos cerrados a eso, llegar a acuerdos respecto de qué temas se podrían reformar, Camilo, una vez que se apruebe. Camilo, ¿cómo interpretas tú o el Partido Socialista esta situación que se está viviendo, de la cual está prácticamente en todas partes? Hay una serie de encuestas, las encuestas que cuando no le achuntan, las personas saltan y dicen: yo nunca le he creído a las encuestas, jamás, porque yo nunca creí que era verdad lo que iba a pasar, porque se equivocaron. Y uno tiene que, de alguna manera, esta sensación psicológica de estar alineado con lo que resulta al final. Pero en este caso particular, y te lo pregunto directamente, si es que todo es como tú estás diciendo en términos de la calle y la cosa territorial, ¿por qué hasta el propio presidente Boric se pone hoy día en la posibilidad de perder? Y de perder a un punto tal que incluso genera condiciones, por lo menos temáticas, para poder reformar las cosas en caso de que el rechazo gane. Y porque hubo maximalismo, voluntarismo de izquierda o ultrismo, como le quieras llamar. Por ejemplo, yo alcancé a escuchar parte de la conversación del senador Macaya. A él le gusta hablar del Estado Social y Democrático de Derecho, a pesar de que tiene una concepción bastante especial del Estado Social y Democrático de Derecho. Pero el Estado Social y Democrático de Derecho perdió su primera votación. La gente ultra de la convención lo votó en contra. Fue el colectivo socialista el que insistió en el Estado Social y Democrático de Derecho como una cuestión esencial del nuevo texto constitucional. ¿Te das cuenta? Entonces, el colectivo socialista no estuvo muy contento con la declaración del presidente Boric. Sí. ¿Puedo hablar de eso? Sí. Mire, yo creo que yo creo que hubo maximalismo en temas claves como ese, por ejemplo, ¿cuál es el Estado que queríamos construir? ¿Con qué reemplazamos el Estado subsidiario? ¿No? Una parte de la convención no tenía una respuesta sobre eso y obstruyó la que nosotros dimos, que finalmente se impuso, que es la del Estado Social y Democrático de Derecho. Voy al tema del presidente Boris. ¿Sabían a todos en el PS que iba a hablar el presidente, que iba a decir eso? No recibimos trato especial del presidente. No todos los partidos entendemos que no fueron informados pues aquí voy al tema. Ya. Cuando la gente elige a su líder, presidente de la República, lo pierde también, porque él pasa a ser presidente del país. Ya no es solo el líder de los suyos, él tiene que responder por la nación, por la marcha del Estado en su conjunto. Y yo considero que es enteramente válido que el presidente Boris asuma la responsabilidad de pensar qué es lo que va a ocurrir el día 4 en la noche y qué es lo que ocurre si es que la opción de los suyos pierde, porque él tiene que responder por la marcha del conjunto del Estado, por la marcha del conjunto de la nación. Entonces, a mí me resulta perfectamente explicable que una parte de los suyos no lo comparta. Pero esas personas tienen que entender que el presidente ya responde por Chile, por el país en su conjunto. Pero Camilo, esto, acá mismo tuvimos al ministro Jackson diciendo que acá no había plan B y que cualquier plan B se iba a dar a conocer el 5 de septiembre. O sea, esto fue un cambio respecto a lo que venía diciendo el gobierno y por lo tanto uno también podría considerar que esto es una estrategia, como se ha hablado ayer y hoy día respecto a que se apunta a la fatiga constitucional, es decir, voten esto mejor porque si no puede venir otro circo, para decirlo en burdo. ¿Hay una estrategia detrás de esto para tratar de repuntar de acuerdo a lo que muestran las encuestas? Mire, hace poco yo cumplí 53 años.
de militancia. Ah, sí, estaba sacando cálculo. De militancia, porque entré a los 13 años a la Juventud Socialista, es decir, estoy desde joven. Tuve, además, para mucha gente de izquierda, la situación excepcional de haber dialogado con el presidente Allende, cuando fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, por allá por el mes de octubre del año 72, yo tenía 17 años. Así que presidentes he conocido varios, de don Pato Elwin para acá a todos. Nunca traté con Piñera así, pero lo conocí en el Parlamento cuando fue senador. Lo saludé protocolarmente cuando fui presidente del Senado también, no, pero nunca traté con él. Mire, lo que le puedo decir de mi experiencia es que los ministros no saben lo que piensa el presidente. No necesariamente lo saben. Bueno, pero nosotros podemos... Entonces usted me da como argumento el ministro Jackson. Está bien, es la opinión del ministro Jackson. Está bien, con todo el peso que él tiene en el gobierno. Pero en definitiva, la persona en la que recae, ¿no?, la responsabilidad de la marcha del país es el presidente. Y yo creo que el presidente no está haciendo ninguna especulación. No es un cálculo electoral. Él está asumiendo lo que responde, lo que a él le corresponde. Porque él el 4 de septiembre de la noche tiene que tener una línea de acción en cualquiera de los dos casos. Porque en democracia, el resultado no está dicho de antemano. Precisamente es democracia porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Puede ganar cualquiera de las dos. Mire, en España, cuando ganó Rodríguez Zapatero, se daba por descontado que seguía Aznar, y en 48 horas cambió el curso de la elección. No se sabe el resultado final. La responsabilidad del presidente es ponerse en los dos casos. Ya, pero durante todo lo que había ocurrido, incluido el presidente, la opción era el apruebo o la Constitución de Pinochet. Hoy día cambia ese escenario, eso estamos de acuerdo. Cambia ese escenario porque el presidente dice, mira, hay otro camino. Pero ese camino es largo, es tortuoso, a partir de nuevo. Entonces acá hay un efecto, evidentemente, que hay un cambio del propio presidente. Usted dice que esto no es estratégico y yo le quiero preguntar entonces... No, al revés, lo que le estoy diciendo es que es estratégico, porque él está respondiendo sobre la marcha del país, está respondiendo a largo plazo. No es estratégico electoral, es estratégico... No es electoral, no es estratégico. Así es, no es estratégico electoral. Ahora yo le quiero preguntar a propósito del presidente, ¿cuánto le está influyendo la baja popularidad del gobierno? ¿Cuán comunicado está, digamos, el plebiscito con la popularidad del gobierno? Yo creo que en absoluto. En absoluto, porque si no el presidente no hubiera dicho lo que dijo, ¿no? Porque la interpretación que ha hecho la derecha de las palabras del presidente es que fue la lápida del apruebo. O sea, si fuera por el sentido electoral de las cosas, el presidente no hubiera hablado, ¿no? Yo creo que yo no tengo una relación de amistad con él, porque además somos de generaciones tan lejanas la una de la otra, que lo que estoy diciendo es que el presidente, con la juventud que tiene, ha dado una muestra de una responsabilidad política muy importante. Pero, Camilo, está bien, no eres parte de la generación del presidente Boric, pero sí eres parte de la generación del presidente Lago. No me suba tanto. No te subo tanto, pero me refiero en términos políticos. Me refiero en términos políticos. Y han pasado dos cosas. Que son bastante interesantes en ese sentido. Una, el intento de posicionar la Constitución del 80 como la Constitución de Lagos. Por si acaso hay que mantenerla, por si acaso ganara el rechazo, no suena tan mal votar rechazo si es que estamos hablando de la Constitución de un presidente que fue elegido en democracia. Y eso, personas que probablemente convivieron contigo lo han planteado directamente. No estamos a favor de la Constitución de Lago. Pero la segunda cosa es que el propio presidente Lago hasta el día de hoy no se ha manifestado en términos taxativos sobre cómo va a votar. Ha hecho una crítica a varios de los contenidos, incluso tú lo criticaste por eso. Y te quiero preguntar sobre la base de estas dos figuras, el presidente de la República, el presidente Lago, los demás presidentes.
¿Qué valor tiene Camilo Escalona hoy día en términos de arrastrar a ciudadanía a votar las imágenes de los expresidentes y expresidentas del país? ¿Qué tanto valen o pesan sus imágenes a la hora de arrastrar gente a votar? Me hace hacer un ejercicio que no había hecho para este programa, por lo menos, pero yo creo que las figuras de los presidentes son de un gran respeto. Yo creo que en el imaginario nosotros tenemos presidentes que hicieron una contribución muy importante a que el país sea lo que soy. Pero no se refleja eso electoralmente. No creo. Porque sobre eso hay un fenómeno, yo creo que es más fuerte. ¿Cuál? La crisis de representación del sistema político. Es muy fuerte la crisis de representación, sobre todo del sistema parlamentario. Sí, Camilo, pero... Los parlamentarios fueron elegidos hace poco y la gente no sigue por lo que los parlamentarios necesariamente digan o hagan. Camilo... Es muy fuerte la crisis de representación que hay. Y en ese sentido, ni siquiera la presidenta Bachelet, ¿cree usted que puede ser importante electoralmente? Mire, yo no voy a... No, como habló de los presidentes en general. No quiero menosvalorar a ninguna persona. No quiero menosvalorar, no me voy a referir a ninguna por separado, porque no me parecería justo hacerlo. ¿Y usted qué rol le gustaría que ella tomara porque ya todos los presidentes se han pronunciado o no pronunciado, digamos, por el rechazo? El presidente Lagos diciendo que no se pone ni uno de los dos escenarios, o sea que está pensando en el 5 de septiembre, y la presidenta Bachelet ha dicho hasta ahora un video en que aprueba, claro. Y se está esperando, de hecho Paulina Bodanovich se juntó con ella en Ginebra esperando que tuviera un papel más activo, y está eso en veremos. ¿Usted qué le gustaría que hiciera la presidenta Bachelet? O sea, que reafirmara que apoye la prueba. Pero que llegara acá, que participara más, que espera que venga antes, no sé, antes del plebiscito. Mire, yo soy una persona a la antigua, si se quiere, en este plano, ¿no? Yo confío en las fuerzas políticas organizadas y en las fuerzas sociales. Yo considero que el destino del apruebo depende del gran esfuerzo que quienes lo respaldan en el país tienen que hacer en el curso de las próximas semanas. Dándolo a conocer, porque usted dice que el problema son los de información. Lo que se comenzó a hacer recién este fin de semana. ¿Y usted ve con entusiasmo a toda la ex mayoría o a la ex concertación? Porque hay senadores, incluso su partido, que no parecen muy entusiasmados con el proceso constituyente. Es cierto. De hecho, hay algunos que están diciendo que... Es cierto. Es cierto que no todos tienen el entusiasmo, como usted señala. Es verdad. ¿Por qué le podría yo...? No, está bien que lo explicite, porque frente a cámara algunos dicen que sí, y después fuera de cámara, la verdad es que parecieran ahí mostrar el no estar muy entusiasmados con el proceso constituyente. No es mi caso. No, pero usted reconoce, por ejemplo, Fidel Espinosa, ¿usted lo ve entusiasmado con el proceso constituyente? Yo considero que no se ha tomado el peso del triunfo político que significa para la derecha más conservadora de nuestro país el triunfo del rechazo. Yo creo que hay muchas personas que no han meditado profundamente respecto que no es el grupo este que, ¿cómo se llaman? De los amarillos o de otros grupos que han surgido en el último tiempo, que ellos tendrán una cierta importancia y alguna impronta. No. Si gana el retraso, es el triunfo de la ultraderecha. Y yo creo que hay muchas personas que no han meditado profundamente esa realidad política. Perdón, ¿es respetuoso decirle retraso o fue un lapso? El rechazo. ¿Qué es un retraso? Porque volvemos atrás. Sí, para usted, ¿y cuál sería la consecuencia según usted? Si es que gana el rechazo, no es una opción válida, porque el presidente Boric dijo las dos opciones son válidas. En democracia, claro, puede triunfar cualquiera de las dos. Ya, obvio, no. Pero el punto es por qué cree, cuando dice, ¿a qué se refiere cuando usted dice que no le han tomado el peso a lo que significa que gane el rechazo? Porque las promesas de reformas de la derecha son solo promesas. No se van a reflejar después en los hechos concretos. Y el país va a quedar paralizado por un tiempo, sin reformas. ¿Qué asegura, Camilo, de que en caso de que gane el apruebo van a haber reformas tal como se han planteado hasta por el propio presidente?
Bueno, la voluntad de la mayor parte de las fuerzas de la prueba. Y al frente que hay también la Prácticamente todas voluntad. ellas. ¿Y la voluntad que ha quedado por escrito de Chile Vamos no vale? No, porque como lo señalé en el otro programa de la competencia al que me invitaron, ¿no? Esta voluntad quedó varias veces también por escrito en otras circunstancias. Por ejemplo, quedó por escrito en el compromiso que tomó Sergio Onofre Jarpa con Parciso Algo en el año 89. Quedó por escrito en reuniones formales del Consejo General de Renovación Nacional y nunca se cumplieron. Pero que hubo cambio el año 89 y el 2005, insuficiente. Aquí el propio Javier Macaya dijo que fueron Sí, pero como bien insuficientes, explicó- pero cambio hubo. O sea, en el fondo, Como bien explicó Jorge Arrate, he tenido muchas diferencias, pero esto lo explicó bastante bien, ¿no? La derecha entregó los senadores designados porque con la presidencia del Lago, la mayor parte de esos senadores designados podían estar en contra de la derecha. Entonces se hizo la reforma constitucional porque ya no les servía, no tenían otra alternativa. Tomando una cosa que decía Francisco, ¿no sería también razonable para quienes están por el rechazo querer que quienes están por el apruebo expliciten antes del plebiscito qué están dispuestos a cambiar? ¿Por qué es solo justo pedirle a un sector que explicite antes y no al otro? ¿No debiera el sector del apruebo explicitar qué están dispuestos a cambiar de este proyecto? Sí, me parece justo esa posibilidad. Y Deberían explicitarlo antes del y eso plebiscito. Sí, significa... nosotros podríamos, hay un conjunto de opiniones que tenemos formadas respecto de cómo se puede mejorar el texto constitucional. Vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos con el minuto de confianza donde usted también lo puede muchas gracias. utilizar. Volvemos en un rato.